Hoy tenemos con nosotros al escritor mexicano Daniel Krause, autor de Fallas de Origen, una novela que ganó el premio Letras Nuevas y que nos está visitando. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de tu novela que me interesó mucho. Primero que nada quiero leer el epígrafe. Dice: cuando no queda nada más por quemar, tienes que prenderte fuego. Esa es la traducción que hizo Planeta. Claro. No la voy a decir en inglés porque tengo un acento espantoso. Bueno, la podemos decir porque aquí aparece en inglés también, ¿no? Sí, entonces dice: where there is nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Ciertamente lo leíste mucho mejor de lo que yo lo hubiera leído. Sí. ¿A qué apela ese epígrafe? Tiene que ver un poco con el viaje autodestructivo del personaje, ¿no? Matías Lavalle. Matías, en efecto. Sí, de alguna manera es un epígrafe que creo que es un spoiler también, ¿no? De alguna manera te dice lo que va a ocurrir en los siguientes 4 días, ya que la novela transcurre el jueves, viernes, sábado, domingo. Y sí, es decir, es un proceso en el cual él destruye las relaciones personales que tiene con su familia y con sus amigos y también románticas, ¿no? Un poco, claro, para después prenderse fuego un poco, diría yo. Redimirse en el propio fuego. Antes de redimirse en una imagen que pues bueno, tiene mucho que ver con el ave fénix, ¿no? De manera no tan sutil, creo yo. Sí, bueno, ocurre en la falda de un volcán. Claro. Sí, es muy bonita esa escena. Gracias. Te felicito. Y hay el inicio, el personaje vive en Nueva York y muere su padre, ¿no? Uh-huh. Y esa es la razón de por qué él vuelve. Uh-huh. Y está organizada la novela en estas 4 partes que son un día cada una. Exacto. Yo me vi obligado un poco a hacer eso porque en el proceso yo tenía la historia bastante clara de lo que quería narrar. Pero el primer borrador empezaba mucho antes. Es decir, ahora la novela, tal y como está publicada, no narra la muerte del padre, ¿no? Eso me lo salto, ¿no? Y empieza 6 meses después. En un principio el primer borrador narraba eso. Y yo lo di a leer y la respuesta prácticamente unánime fue: está muy aburrida tu novela, maestro. Algo tienes que hacer al respecto. Entonces tiré ese primer... Esos son los mejores amigos, hay que conservarlos. Sí, por supuesto. Yo tengo varios, ¿no? Me hacen falta los otros, me hacen falta los que me digan está magnífico. No, pero imagínate, si bueno te dice saca todo esto, es mucho mejor. No, y fue unánime y fue no como de 4 personas. Pero bueno, tiré ese primer borrador a la basura y tuve que volver a pensar en la novela, cómo armarla de tal suerte que fuera una lectura más franca, aunque la palabra de repente tiene una connotación como peyorativa, por lo menos en México, a que fuera francamente más entretenida, ¿no? Para que se leyera de manera más vertiginosa, vaya. Y entonces di con esa estructura de que ocurriera nada más, de forzarme a escribirla en 4 días, y como ocurre en 4 días, pues bueno, no hay, a menos de que seas James Joyce y que escribas el Ulises, ¿no? Claro. No hay tanto que puedas meter en un día, ¿no? O en 4 en este caso. Hay una frase que le dice el padre a Matías, y que es la primera frase de la novela, ¿no? Sí. Y que dice: todos traicionamos la promesa de nuestro mejor destino. Uh-huh. Y pareciera ser que esa frase también tiñe el resto de la novela. Claro. ¿A qué te refieres? Eso también nace de una conversación no con un escritor, sino con un editor en México, no Gabriel. Gabriel Sandoval, un amigo en común nuestro. Con otro editor que yo le estaba platicando de qué iba la novela y me dijo: tu novela trata de cómo todos traicionamos la promesa de nuestro mejor destino. Entonces yo le dije, segundo, saqué mi iPhone, ¿no? Apunté, y casi en ese instante sabía que era la frase que detonaba, porque en efecto creo que es una frase que, más allá del hecho de que me gusta la frase, me gusta cómo suena. Es muy linda, está al principio y además cierra la novela. Claro, me parece que tiene fuerza. Me parece que es una frase que engloba lo que le ocurre al personaje y lo que le ocurre al resto de los personajes también, ¿no? Es parte de lo que Matías tiene que enfrentar cuando regresa a Nueva York, al hecho de que ninguno de sus amigos está donde él hubiera imaginado que estarían, ¿no? Es decir, él los deja a los 22 años, los vuelve a ver a los 28, 29 y se da cuenta que todos traicionaron la promesa de su mejor destino, ¿no? Los que eran buenas personas y demás, pero tenían algún defecto, ¿no? Cedieron a la tentación de ese defecto y lentamente ese defecto se fue apoderando de sus vidas a tal grado que muchos de ellos son irreconocibles. Y creo que esa frase pues aplica para todos los personajes de la novela,
pero sobre todo para Matías, primero que todos los demás, ¿no? La idea es que él se encuentra con una sociedad algo frívola, vacua, hay, no sé, estos amigos de que tú hablas, hay muchos que están encocados todo el día y gastan la plata en prostitutas, o sea, Sí. y como que tampoco tuvieran una conciencia social del mundo en que están viviendo, de la violencia del país. Creo que eso pasa mucho en el ámbito que estoy narrando en la novela, ¿no? No quiero decir que es propio de todo México, porque ciertamente no es propio de todo México, pero sí del ámbito en el cual se lleva a cabo Fallas de Origen. Y creo que es algo muy, que es muy particular de ese entorno, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad que se ha salvado de la violencia que aqueja al resto del país. Y si la Ciudad de México se ha salvado, pues la clase media alta pues se salva aún más de esa violencia. Entonces, puedes vivir en la Ciudad de México y ser de clase media alta, de clase alta incluso más, y tener la impresión de que la violencia, lo que ocurre en el resto de México, pues más bien ocurre en otro país, ¿me explico? Es decir, porque no te toca de manera directa, ¿no? Entonces, hay una indolencia. Exacto, entonces vives como una especie de perímetro del primer mundo y crees que La Condesa, ¿no? Que es un barrio en la Ciudad de México, es Soho, ¿no? Incluso hay una frase donde digo eso en la novela. Y sí, hay una indolencia. Que es el bueno, en resultado Chile de eso. ocurre lo mismo. Hay una crítica a la clase privilegiada chilena en el sentido de que no es capaz de ver la desigualdad que se vive en el resto del país. En el caso de México es la violencia, aquí es la situación de desigualdad respecto de la salud, de la educación, de los derechos en general de las personas. Pues veremos si así se lee aquí en Chile. A mí me interesa muchísimo ver si encuentran vínculos, ¿no? Se ven reflejados a cierto punto los lectores. Es la primera vez que un libro mío lo van a leer fuera de México, entonces me interesa mucho ver cuál es la reacción. Bueno, yo creo que puede ser una lectura. Pero Matías llega como un ángel vengador. Es una pregunta difícil de responder. Yo no creo que él llegue con la intención de vengarse, ¿no? Yo creo que él llega con los brazos abiertos y se enfrenta a un país que tiene los brazos cruzados. Y creo que es la gota que derrama el vaso, la gota que colma el vaso, ¿no? Y es el último de varios rechazos como al hilo que él siente que su país ha tenido con él. Y pues sí, es decir, eso es lo que enciende el fósforo de su encono, ¿no? De su molestia. Bueno, Daniel, muchas gracias por traernos esta novela. La vamos a leer con gran interés, Fallas de Origen, de Daniel Krause, un escritor mexicano que se acaba de ganar este premio de Letras Nuevas. Él dice que no deberían ser tan nuevas las letras. No son tan nuevas, ¿no? Pero bueno, está bien. El premio lo acepto con mucho gusto. Muy bien. Y nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas aquí en CNN Chile.